Hay algunas cosas interesantes que pudiéramos nosotros mencionar a la luz del texto que estamos tomando como nuestra base bíblica para desarrollar la temática de la santificación. Por ejemplo, Pablo menciona, hermanos, aleluya, se dirige a la iglesia en Tesalónica, y cuando hablo de la iglesia me estoy refiriendo a los cristianos, a los creyentes, a las personas que han recibido a Jesús como su Salvador personal. Pablo se dirige a ellos como santos, amén. Dice que Dios de paz, el Dios de paz los haga santos. Se está refiriendo a personas como usted y como yo, personas que han experimentado la redención de sus pecados, que han aceptado a Jesús como su Salvador personal. Y esto es muy importante, hermanos, mencionarlo. Ya que a veces tenemos un concepto equivocado de lo que es los santos, porque tenemos costumbres, estamos ligados a costumbres y formas de pensar, hermanos, por nuestra idiosincrasia hispana. Tenemos la costumbre de pensar que un santo es una figura hecha de cerámica o hecha de algún otro material y que señala a un personaje al cual se le ha canonizado, y pensamos que esos son los santos, amén, y que ese es el santo. No, Pablo se refiere a aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero de Dios. Es decir, Pablo está viendo al cristiano, al líder de escuela dominical. Pablo está viendo al ujier. Pablo está viendo a la persona que viene y se reúne para alabar el nombre del Señor con un corazón restaurado, con un corazón limpiado, con un corazón renovado, y viene y levanta sus manos limpias delante del Señor. Y Pablo dice: ellos, amén, a ustedes les hablo. Pido a Dios que ahora Dios, el Dios de paz, los haga santos. Pero también hay algo más que quiero mencionar a la luz de este texto, que Pablo, cuando habla de la santidad que debe de verse en nuestras vidas, la santidad que debemos reflejar nosotros o manifestar nosotros como hijos de Dios, es una santidad, hermanos, que tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida. Esto no se trata solamente de que Dios conoce mi corazón y que con eso basta. No, la Biblia dice: todo vuestro ser, amén, es lo que está diciendo en todos los aspectos, que todo su espíritu, que toda tu alma y que todo tu cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Está hablando de actitudes, porque está hablando del espíritu, está hablando, aleluya, de emociones, está hablando de nuestras emociones. Hay que preguntarnos si nuestras emociones son santas. Hay que preguntarnos si las actitudes que tomamos en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en la iglesia, en nuestro trabajo, son actitudes santas. Si, hay que preguntarnos si nuestras motivaciones, aquello que nos motiva a levantarnos, aquello que nos motiva a hacer lo que estamos haciendo, si esas motivaciones son santas. Pero también Pablo habla de la voluntad, porque está hablando del espíritu, está hablando del alma. La voluntad, actitudes, voluntad, nuestra mente, nuestros pensamientos tienen que ser también, hermanos, caracterizados por la santidad. Pablo dice todos los aspectos, tu espíritu, tu alma, pero también tu cuerpo. Entonces tenemos que entender, hermanos, que la santificación opera en cada área de nuestra vida. Por eso Pablo los llama santos, amén. Pero menciona algo importante que no podemos nosotros pasar por alto. Pablo dice que, porque uno se preguntará: ¿y cómo es posible si somos gente imperfecta? ¿Cómo es posible si cometemos errores? ¿Cómo es posible si estamos enfrentando día a día situaciones que nos presionan a actuar diferente, a pensar diferente, a reaccionar diferente? O a veces reaccionamos como no debemos. ¿Cómo es posible esto? Bueno, Pablo dice en el verso 24: Dios hará. Diga conmigo: Dios hará. Amén. Porque esto se trata de Dios, amén, de su obra en nuestras vidas, de lo que Él hizo por nosotros. Dios hará que esto suceda, amén, porque aquel que lo llama es fiel. Denle un aplauso al Señor esta mañana. Aquel que los llama, y se está refiriendo
al llamado de santidad. Aquel que te llama a ser santo es fiel. Amén. Aquel que te llama a vivir de esta manera se compromete contigo. Se compromete a ayudarte, se compromete a guiarte, se compromete a dirigirte, se compromete a dirigir tus pasos, a ayudarte a tomar buenas decisiones. Dice Pablo, aquel que nos llama a ser santos, Él es fiel. Amén. Fíjese que en la Biblia la santidad, hermanos, primero se atribuye a la naturaleza pura de Dios, porque Él está apartado de todo mal. Pero Dios se asegura de relacionar este estado de santidad con su pueblo. Y usted va a Levítico capítulo 9, versículo 2, la traducción lenguaje actual dice que le diera este mensaje a la comunidad de Israel. Dios aseguró de que Israel supiera esto, que supiera que yo soy el Dios de Israel, soy diferente de los demás dioses. Los demás dioses a los que se refiere son dioses paganos. Y esos dioses paganos se caracterizaban por, aleluya, involucraban un culto donde, aleluya, había placeres mundanales, donde se practicaban condiciones pecadoras, donde se involucraba el placer, donde se encontraban muchas cosas, hermanos, que no tenían nada que ver con santidad. Por eso Él dice, yo soy diferente, porque mientras allá hay pecado, mientras allá hay maldad, mientras allá hay placeres, acá yo habito en santidad, yo habito apartado del mal. Por eso dice, ustedes deben de ser diferentes de las demás naciones. Amén. Dios se asegura de que Israel, hermanos, estuviera consciente, aleluya, de que la relación entre Dios y su pueblo, de este Dios santo, tenía que ser, hermanos, donde se involucrara también la santidad del pueblo. El pueblo tenía que ser santo, el pueblo tenía que ser apartado de los pecados mundanales, de los pecados de este mundo. Entonces, pero esto no solamente tiene que ver con Israel, sino que también tiene que ver con la iglesia. Y primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 al 16 dice, pero ahora sean santos sean santos en todo lo que hagan. Recuerde, espíritu, alma y cuerpo. Amén. En todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Amén. Entonces, hermanos, Dios se asegura de que tanto Israel como la iglesia, hermanos, entiendan, aleluya, la importancia de manifestar o desarrollar vidas, aleluya, piadosas y santas. Mire, tanto en el hebreo como en el griego, hermanos, las palabras de donde se traducen, aleluya, santo, tiene que ver, amados hermanos, con apartado. Amén. En griego, por ejemplo, la palabra agios significa apartado. Kadash significa apartado. Tanto en hebreo como en griego, estas palabras indican, amados hermanos, una separación. Pero cuando hablamos de santidad hay tres cosas que no podemos nosotros dejar de ver. Primero, hermanos, que cuando hablamos de santidad estamos hablando primero de separación, segundo de dedicación y tercero de purificación. Amén. Es decir, una persona que es llamada a ser santa, aleluya, a vivir una vida en santidad, es una persona que ha sido primero separada del pecado. Amén. Dios nos llama santos porque en primera instancia nos separó del pecado. Esto era imposible de acuerdo a nuestros propios esfuerzos, de acuerdo a nuestra propia posibilidad, pero a través del sacrificio de Cristo esto se hizo posible, porque a través de la sangre de Cristo Él nos ha limpiado de todo pecado. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Hemos sido lavados con la sangre del Cordero de Dios y por ello ha ocurrido una separación. Dios nos ha separado del pecado. Amén. Nos ha separado del pecado, pero no nos separa, aleluya, simplemente sin sentido. No, Él nos separa con un propósito. Y a esto llamamos, hermanos, dedicación. Amén. Es decir, separados para algo.
para ser dedicados a Dios, separados para algo, para un propósito específico que Dios tiene para nuestras vidas. Pablo decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que antes lo vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Es decir, ahora tengo un nuevo propósito. Amén. Antes yo ocupaba mi vida, mi tiempo, mis miembros, ocupaba muchas cosas para servir al pecado, para servir a la maldad, para servir a muchas cosas. Pero ahora lo que soy tiene un propósito nuevo. Y ahora lo que soy le sirve a Dios. Ahora he sido dedicado para servicio del Señor. Amén. Entonces, separación, dedicación, pero también, hermanos, hablamos de purificación. Amén. Hemos sido llamados a vivir vidas, hermanos, donde la pureza, tanto moral como, aleluya, física, es importante. Amén. Los buenos valores, los buenos hábitos. Por eso Pablo dice, todo vuestro ser, que seamos santos en todos los aspectos de la vida. Amén. Espíritu, alma y cuerpo. Amén. Ahora, hay algunas facetas, cuando hablamos de santificación, hay algunas facetas que debemos de conocer. Y quiero que anote, por favor, lo que voy a mencionar. Primero, ahí en la primera línea, hablamos de la santificación posicional. Amén. Cuando hablamos de santificación, tenemos que entender, hermanos, que hay algunas facetas en la santificación. Primero, es importante entender lo que ocurre cuando hablamos de santificación posicional. Esta santificación posicional, hermanos, tiene que ver con la justicia de Cristo. Amén. Tiene que ver con que hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Esta justificación o esta santificación posicional ocurre cuando usted acepta a Cristo como su Salvador personal. Amén. Hemos tomado una nueva posición ahora en Cristo. Amén. Una posición que por nuestros propios esfuerzos no podíamos alcanzar. ¿Sabe qué lugar merecíamos nosotros? La cruz. ¿Sabe qué lugar merecíamos nosotros? El castigo eterno. Pero algo tomó nuestro lugar y ahora mediante la justicia de Cristo nosotros hemos sido justificados y hemos sido llamados a ser santos. Amén. Porque Dios nos ha dado, amados hermanos, una nueva naturaleza a través del sacrificio de Cristo. Pablo lo menciona en 1 Corintios capítulo 6 versículo 9 en adelante. Dice, no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o se rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de estos heredarán el reino de Dios. Luego dice, algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo. Fíjese bien, ¿cuándo ocurre esto? Cuando invocamos el nombre del Señor. Aleluya, ustedes vivían de una manera desenfrenada, vivían en pecado, vivían en delito. Nosotros vivíamos equivocadamente, tomábamos malas decisiones, cometíamos faltas, cometíamos muchos errores, vivíamos una vida, hermanos, envuelta en una naturaleza, movido por una naturaleza pecaminosa. Pero cuando invocamos el nombre del Señor, Dios nos dio, aleluya, una vida diferente. Y ocurrió, hermanos, la santificación posicional, porque ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Den un aplauso al Señor. Ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Bien lo dice el apóstol Pablo, antes eran, pero ya no son lo que eran antes. Amén. Y eso ocurre, hermanos, a través de la obra de Jesús. Pero hemos sido limpiados. Pero Dios sabe, hermanos, que mientras estemos en este mundo, las circunstancias, hermanos, de este mundo querrán llevarnos a volver a contaminarnos. Y entonces cuando hablamos de la santificación, hablamos de una santificación que opera en el momento mismo en que hemos sido salvos y que la culpa es quitada. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes experimentaron una transformación, hermanos, en la que sintieron que algo se les arrancó de su corazón.
Amén. El odio, el rencor, a veces el resentimiento, la culpa, amén, que teníamos en nuestro corazón se nos quitó. Bueno, eso ocurre, la santificación posicional. Pero después ocurre, hermanos, una santificación progresiva. Amén. Una santificación progresiva. Cuando hablamos de la santificación progresiva, estamos hablando, hermanos, de una santificación continua. Amén. De un estado continuo en el que nosotros estamos progresando en nuestra vida piadosa, en nuestra vida dedicada al Señor. Amén. Esto es importante porque entendemos, hermanos, que el caminar cristiano es una progresión, es un avance, es un crecimiento. Y esto está implícito en toda la palabra. En la Biblia nos encontramos, por ejemplo, acabamos de terminar una serie de mensajes que prediqué de domingo a domingo, martes y domingo, en la semana pasada, sobre crecer en la gracia. Y mencionábamos, hermanos, las palabras de Pedro cuando dice: crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios nuestra necesidad de crecer es evidente, por lo que también Pablo menciona en su primera carta, Tesalonicenses capítulo 3, verso 12. Solamente menciono algunas frases para entender este concepto. Y el Señor os haga crecer. Amén. Tenemos que crecer. También en el capítulo 4 de esa misma carta, Pablo dice en el verso 1 y en el verso 10, dice que conviene conduciros y agradar a Dios, y así abundéis más y más. Es decir, no es suficiente con abundar, no es suficiente con tener, es necesario abundar más y más, más en amor, más en gracia, más en favor de Dios, más en santidad, más en esperanza, más en fe. Nosotros podemos crecer y abundar más y más. Aleluya, lo que Dios quiere compartir para nuestras vidas siempre es sobreabundante. ¿Cuántos dicen amén? En el capítulo 6 a los Hebreos, el versículo 1, Pablo les anima a dejar los rudimentos e ir por algo, hermanos, más grande todavía, por algo más provechoso todavía. Cuando hablamos de rudimentos estamos hablando de lo básico. Amén. La palabra rudimento tiene que ver, aleluya, con, podemos entenderlo en la figura de un pequeño que no puede todavía alimentarse con comida sólida, ¿verdad? Fuerte. Y aunque el niño que usted sienta a su lado para comer, ve que a él le dan su biberón o le dan su Gerber y él está viendo el steak que usted se está comiendo. ¿A poco no? Y el niño está viendo su comida y de repente ve la comida del papá y dice: ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué hay discriminación? Amén. ¿Que aquí no soy familia o qué? Si pudieran hablar nos dijeran eso, ¿no? ¿A poco no? Pero entonces ya cuando el niño empieza a tener cierta capacidad para empezar a comer ciertas cosas, ¿qué hace la mamá o el papá? Empezamos, hermanos, a darle un poquito de pollito, ¿verdad? Y empezamos a cortarle con pedazos, asegurándose que al niño no le cause algún problema. Y para eso usted lo corta en pedazos pequeños o lo aplasta para que el niño empiece a probar un poquito de comida. Oiga, y los niños empiezan y ya no quieren el Gerber, ¿verdad? Y empiezan a querer ya comer otra comida. Llega el momento en que los niños, hermanos, ya no necesitan que usted lo despedace. Usted le da la pierna de pollo y se comen el pollo y el hueso. Amén. ¿A poco no? Y no sueltan el hueso, le quieren sacar todo el jugo al hueso. Entonces, ¿por qué? Porque dejaron los rudimentos. Dejaron lo básico y empezaron a probar comida sólida. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos: es tiempo de que dejen los rudimentos y sigan adelante hacia la perfección. Necesitamos nosotros crecer, necesitamos avanzar, y para ello hay una obra santificadora, aleluya, que Dios ha provisto para llevarnos progresivamente. Vamos mejorando, y ese mejoramiento se va dando, hermanos, a través de cómo tú vas llevando tu vida. Tú puedes ser mejor que ayer, hoy, pero mañana tú puedes ser mejor que hoy. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, que seamos mejores en cada área de nuestra vida y que seamos personas limpias, puras, que procuremos la santidad. Aleluya, aunque somos imperfectos, Dios dice: puedes progresar.
Esa reacción no me gustó, pero puedes progresar. ¿A poco no? Esa actitud que tomaste en tu matrimonio no me gustó, pero puedes progresar. Porque Dios nos da la oportunidad de eso. El problema es cuando nos estancamos. Y la Biblia nunca nos habla de que dejemos de crecer, porque, mire, en un niño normal, hermanos, el crecimiento es natural. Cuando un niño deja de crecer, eso es anormal. Cuando una persona, cuando un ser humano deja de crecer, eso es anormal. Lo mismo sucede en la vida cristiana. Cuando no estamos creciendo, hermanos, esa falta de crecimiento es anormal. Por eso necesitamos avanzar. Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Hasta que el día es perfecto. Necesitamos crecer. Hebreos 12:14 nos dice: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Amén. Ahora, volvamos a nuestro texto base. Pablo dice a los tesalonicenses en el capítulo 5, verso 23. Pablo señala y dice que el Dios de paz, dice, los haga santos. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo Dios? ¿Qué es lo que utiliza Dios para que podamos ser santos? Amén. Pastor, yo entiendo que cometo muchas faltas, que cometo muchos errores. Hay tantas cosas en mi vida que necesitan mejorar. Bueno, Dios se va a encargar de eso. Porque recuerde que aquel que te llamó es fiel. Dios lo va a hacer. Y si tú permites que Dios lo haga, Dios va a cumplir su propósito. Y aunque parezca difícil pensar que Dios puede cambiarme totalmente, que Dios puede hacer una persona nueva todos los días en mi vida, aunque parezca difícil para nosotros, para Dios no lo es. Pero Dios se vale de algunos medios que nos ayuden, hermanos, para poder nosotros avanzar y progresar en nuestra vida piadosa como cristianos. Y quiero mencionar estos 5 medios. Quiero mencionar 5 medios que Dios utiliza, de los cuales Dios se vale para poder llevar nuestra vida a una santificación progresiva. La primera de ellas es la confesión de pecados. El primer medio que Dios utiliza, hermanos, es la confesión de nuestros pecados. Cuando Juan escribe en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, vale la pena que usted lea este capítulo 1 o toda la carta de primera de Juan, pero vaya al capítulo 1 y se va a encontrar con algo muy importante, muy interesante que Juan está tratando, porque Juan está hablando acerca de estar en comunión con Dios. Juan está diciendo, ustedes tienen que estar en comunión con Dios. Y si ustedes que están en comunión con Dios, tienen que entender que tienen que estar en la luz. Amén. Porque no puedes estar en comunión, no puedes estar en la luz y todavía estás caminando con obras de tinieblas. Amén. Y entonces él está tratando de aclarar algunas cosas. En la iglesia había personas que decían, somos perfectos. Amén. Somos perfectos, ya llegamos a una perfección. Amén. Y entonces Juan está queriendo atacar ese pensamiento. Juan está queriendo atacar ese pensamiento de algunos cristianos que se dicen ser perfectos. Amén. Aquí no hay de esos, ¿verdad? Pero por si los hay, vamos a hablar de esto. Amén. Ok. La confesión de pecado. Amén. La confesión de pecado es importante. No cabe duda que la confesión es un medio de gracia que el Señor nos ha dado para nuestra santificación. Juan dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando hablamos de confesar nuestros pecados, amados hermanos, hablamos del primer paso, aleluya, para lidiar con aquellos pensamientos, actitudes y conductas que buscan definitivamente hallar lugar permanente en nuestro estilo de vida. Amén. El pecado impide nuestra comunión con Dios. Amén. Por lo tanto, es importante entender, hermanos, que no podemos solapar el pecado en nuestras vidas. Y entonces Pablo dice, si tú quieres estar en comunión con Dios, tú tienes que reconocer tu pecado y confesar tu pecado. Amén. Tendemos a minimizar las circunstancias, tendemos a minimizar o de alguna manera excusar en nuestras faltas, amén, cuando se trata de nosotros, porque a veces cuando alguien comete alguna falta señalamos, pero cuando esa misma falta ocurre en nuestra vida, oiga, tendemos a minimizarlo, ¿a poco no? Amén. Tendemos a minimizarlo, tendremos aunque algunos dicen así como, pastor, ¿de qué estamos hablando?
Pero la verdad es que a veces nos excusamos, buscamos excusas, buscamos de alguna manera aparentar que nada, que no hubo afectaciones, que todo va bien, que las cosas no pasó absolutamente nada. Pero la verdad es que, hermanos, no podemos nosotros pretender tener comunión con Dios si todavía hay pecados ocultos en nuestro corazón. Tratar de encubrir el pecado, hermano, no te va a beneficiar absolutamente nada. Amén. El pecado no es bueno, el pecado tú no lo puedes dejar ahí. El pecado no le puedes permitir hallar lugar, por más pequeño que tú digas que es, por más inocente que parezca. No podemos dejarlo ahí, aleluya, sin confesarlo. La solución es confesar nuestros pecados. Amén. A veces nos avergüenza, a veces nos sentimos incómodos, no nos gusta que señalen ciertas cosas porque nos recuerdan nuestras malas actitudes, nuestras malas conductas, nuestros malos pensamientos. Oiga, deje que el Espíritu Santo lo convenza de pecado. Aleluya, que el Espíritu Santo le diga: tienes que cambiar, tienes que soltarlo, tienes que dejar eso porque no te beneficia nada. Ocultar un pecado, hermano, no trae bendición a tu vida. Mira lo que dice la Biblia en Proverbios 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando ocultamos nuestro pecado, hermanos, el corazón se endurece. Cuando el pecado es oculto, hermanos, y no se confiesa, nuestra vida va directo al fracaso. Amén. Cuando el pecado no se confiesa, hermanos, mire, no se trata solamente de fracasar aquí en la tierra. Cuando el pecado no se confiesa, vamos directo al infierno. Eso es lo que está señalándonos, aleluya, la palabra del Señor. Es importante, aleluya, que nosotros confesemos nuestras faltas. Mire, leo una porción en Lucas capítulo 18, versículo 9, versículo 19 en adelante. Dice la Escritura, hablando el Señor Jesús, habló acerca de estos dos hombres. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar la voz al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando no confesamos nuestro pecado, hermanos, nos volvemos orgullosos, arrogantes, soberbios. Amén. Y Dios no se agrada de una actitud como esta. Oiga, a este fariseo solamente le pidió pedir al Señor: perdónalo, Señor, ten misericordia de ellos. Son tan pecadores, pero yo soy tan limpio. Amén. ¿Cuánta falta, aleluya, le hace al hombre el saberse, hermanos, aleluya, necesitado de la gracia de Dios, de la misericordia del Señor? Por eso dice Juan en esta carta que si confesamos nuestros pecados al Señor, tenemos a un Dios justo que está listo, que está preparado, que está esperando que vengamos a Él. Mire, Dios no se ha tardado para perdonar. Los que a veces nos tardamos somos nosotros. Dios está listo para restaurar la familia, para restaurar el matrimonio, para restaurar nuestras vidas, aleluya, personalmente. Dios está listo, pero no podemos demorarnos más. Tenemos que confesarle a Él nuestras culpas. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. La respuesta natural de todo cristiano, hermanos, aleluya, al pecado es arrepentimiento. Amén. Debe de ser arrepentimiento, la constricción del espíritu, la humillación y la confesión de corazón. Amén. Cuando dejas de sentir dolor por una mala actitud, tienes que tener cuidado. Amén. Cuando dejas de sentir, aleluya, un dolor en tu corazón por una palabra que dijiste si no debiste haber dicho, por una mala actitud que tomaste hacia alguien, por un arranque, por una reacción equivocada, tú necesitas, aleluya, poner atención a tu estado de vida espiritual, porque el Señor dice que tenemos que confesar.
tenemos que confesar nuestros pecados. Miren lo que dice Salmo 32, versículo 5. Finalmente, amén. Finalmente, esto me suena como que por fin entendí. Por fin me cayó el 20. Amén. Dice, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. ¿Se da cuenta? Amén. La tendencia del hombre es ocultar su culpa. Dice, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! Se cayeron las cargas, se quitaron las cargas. Amén. Ese peso que tenía fue quitado. Mi culpa desapareció. Número 2, el segundo medio, hermanos, que Dios utiliza para esta progresión en la santificación, aleluya, es la meditación en la palabra. Es meditar, pasar tiempo meditando la palabra del Señor. Amén. Nosotros como creyentes debemos estar, aleluya, conscientes y el valor que la palabra tiene, hermanos, en este proceso de santificación. ¿Cómo podemos lograr ser santificados? Bueno, Dios nos da el recurso de la palabra, de su palabra, para poder producir, hermanos, en nosotros la pureza espiritual. El Salmo 12, versículo 6 dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Amén. Fíjese, dice purificada 7 veces. Hay un detalle interesante aquí. Amén. Yo tuve una operación hace algunos años y me operaron de una hernia y no sé, fue en el 98 cuando me operaron. Estaba en los 23, 24 años, yo creo. Y me operaron. Cuando el doctor me explica lo que hizo, mientras yo estaba recuperándome, me dijo, no le pusimos puntadas. Y yo me quedé, ¿cómo? Yo pensé, la herida abierta, y yo no quería ni mirar. Amén. Porque a mí la sangre me asusta. Amén. Pero oiga, no quería ni mirar, y porque yo me imaginaba que la herida estaba abierta. Me dijo, no se preocupe. Yo creo que vio la expresión de mi cara, y me dijo, no se preocupe, pusimos un parche, pusimos un tape de plata. Amén, de plata, así me dijo. Pusimos un tape de plata. Ese tape se va a ir cayendo, amén, con el agua se va a ir cayendo, y la cicatriz va a quedar bien pegado, todo bien. Amén. Y así sucedió. Amén. No tuve temperatura, aunque me dieron medicamentos para la temperatura, por si acaso tenía muchas cosas, no. Pero me dijo, tiene plata. Y entonces, resulta, hermanos, que ese es el contener plata. La plata, hermanos, lo que hace es que mata la infección. Amén. La plata mata la infección. Amén. Ahora que estuvimos en Tampico, tuvimos que ir a buscar una pomada. Amén. Para una llaga que se le había hecho a mi papá, por estar recostado en su espalda, y entonces no le estaba sanando. Amén. Y entonces empezamos a buscar con algunas personas que habían tenido una experiencia similar, y nos dijeron, miren, esto, pónganle aquello, pónganle el otro. Amén. Pero de pronto mi esposa le habló a una de sus tías y la tía le dijo, compren una pomada en tal parte, la venden, nada más díganle que, no recuerdo el nombre, pero nada más díganle que tenga plata. Amén. Y entonces fuimos y compramos un botecito pequeñito. Amén. Papá se sentía incómodo de su espalda y lo teníamos que voltear. Amén. Pero cualquier cosita le lastimaba. Amén, no le estaba sanando. Oiga, se la pusimos. Amén. Y de repente ya no notábamos que se quejaba. Amén. Ya no se quejaba. Amén. Nada más de repente cuando le tocaban ahí se sentía incómodo. Pero de repente al siguiente día ya casi, porque siempre decía, ay, cómo me duele, cómo me duele. De repente ya no decía nada. Yo le preguntaba, papá, ¿y ya no te duele la espalda? Y me dice, no, ya no me duele. Amén. Amén. La plata, hermanos, mire lo que dice el salmista David. El salmista dice en el Salmo 12, versículo 6, como plata refinada, así es la palabra. La palabra de Dios, cuando penetra tu corazón, aleluya, va a sacar cualquier tipo de infección. Va a quitar cualquier tipo de mal, porque la palabra del Señor es viva y eficaz.
La palabra del Señor es viva y eficaz. Den un aplauso al Señor, porque Dios nos ha dado el recurso de su palabra para poder ser santificados. Entre más tú recibas la palabra, hermanos, cualquier tipo de mal se va a ir. Amén. El salmista decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Fíjese el poder de la palabra de Dios. Entre más conocemos la palabra, entre más nos relacionamos con la palabra, entre más meditamos la palabra nos va a dar los recursos, hermanos, para no caer en el pecado, para no caer en el error, para no caer en las faltas. El Señor le dijo a sus discípulos: vosotros erráis porque ignoráis las Escrituras. Cuando somos ignorantes a la palabra del Señor, hermanos, vamos a cometer muchos errores, vamos a cometer muchas faltas, nos vamos a equivocar, vamos a tener que regresar muchas veces. Pero dice la Biblia: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tenemos que meditar en la palabra. Jesús dijo en San Juan 17:17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. La almeja, algunos de ustedes han comido alguna almeja. Bueno, lo que está dentro, ¿verdad? Pero la almeja, hermanos, aleluya, es un marisco que se puede comer. Pero se encuentra en lugares, hermanos, aleluya, donde está lleno de arena, donde hay mucho lodo, amén, donde se esconden, aleluya, muchos elementos, aleluya, sucios, amén, del mar. Ahí está la almeja, amén, ahí está la almeja. Pero cuando esa almeja se abre, hermanos, aunque ese molusco, amén, está situado en un entorno lleno de impurezas, cuando se abre la almeja, hermano, por dentro esa almeja está completamente limpia. Amén. Está completamente limpia, sorprendentemente limpia. ¿Sabe qué? Nosotros también podemos experimentar lo mismo cuando nos llenamos de la palabra del Señor. Vivimos en entornos, aleluya, donde quizás es muy difícil evitar el mal, donde quizás es muy difícil tener contacto con el mal. Jesús dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Tu entorno puede ser complicado. El entorno que le ha tocado vivir a tu familia puede ser complicado. El entorno donde tú trabajas puede ser muy complicado. Pero eso no quiere decir que tú tienes que ceder al pecado. Eso no quiere decir que tú tengas que darle oportunidad al pecado. El Señor dijo en San Juan capítulo 15 versículo 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he dado. La palabra que nos ha hablado el Señor. Cuando tú te llenas de la palabra, esa palabra, amados hermanos, te va a dar la limpieza que tú necesitas. Te va a ayudar a mantenerte fiel al Señor. Amén. La Biblia también nos enseña en el Salmo 119, versículo 9. Amén. ¿Con qué limpiará el hombre su camino? La respuesta es: con guardar su palabra. Amén. A la luz de la palabra, hermanos, cualquier duda, cualquier indecisión, cualquier pregunta que usted tenga, a la luz de la palabra, usted va a encontrar la mejor recomendación, amén, y el mejor camino a seguir. Colosenses 3:16, Pablo dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Amén. ¿Qué tanto está morando la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Qué tanto está morando la palabra de Dios en nuestras decisiones? Amén. O estamos tomando decisiones equivocadas porque estamos ignorando lo que la palabra del Señor enseña. En nuestros pasos, ¿qué tanto la palabra de Dios está abundando en cada paso que nosotros damos? Asegúrese que cada decisión, que cada actitud que usted tome, que cada pensamiento que usted abraza, que cada paso que usted da, asegúrese que esté lleno de la palabra del Señor, del consejo de la palabra del Señor. Número 3, el tercer medio, hermanos, que Dios utiliza para la santificación también, hermanos, aleluya, es la obediencia. Dios se vale de nuestra obediencia para llevarnos, hermanos, al crecimiento, para llevarnos al avance, para llevarnos al progreso. Amén. Mire, la Biblia no es un amuleto. Amén. De nada sirve que usted ponga su Biblia en la mesa principal de su casa o en la mesa de entrada de su casa, donde la gente llega, cuando llega la ve. Amén. De nada sirve que usted tenga la Biblia abierta en el Salmo 91. Amén. Y usted piense que de esa manera usted va a tener la cobertura de Dios para todo el tiempo. Amén. De nada sirve, mire, hay personas, bueno, si lo hacen, ya es una cuestión personal, pero de nada sirve, hermano, que usted ponga debajo de la almohada la Biblia para tener paz para dormir.
La forma en que usted va a tener paz para dormir es cuánto de la Biblia usted está obedeciendo. Porque la Biblia no es un amuleto. La Biblia no es un amuleto. La Biblia no nos la dieron para cargar. Mire, no importa cuántas versiones de la Biblia usted tenga en su iPad. Hay que modernizarnos un poco, ¿verdad? Digo, para los milenios que estén aquí. Aleluya. Amén. Sí, porque, oiga, no, traigo tantas Biblias en mi teléfono. Bueno, ¿cuántas de esas Biblias, por lo menos una versión de esas, obedeces? Ay, fue muy directo eso, ¿verdad? Eso estuvo muy directo. Amén. Sí, hermano. Amén. Mire, no es cuánto sabes de Biblia, porque usted puede saber mucho de Biblia, cuánto de lo que sabes estás aplicando en tu vida. Porque acuérdense que el diablo conoce Biblia. Y habló con Jesús y lo tentó utilizando la Biblia. Porque los falsos profetas saben Biblia, pero la tergiversan. Los falsos maestros saben Biblia, pero la toman a su antojo. Dios, hermanos, quiere que nosotros, aleluya, recibamos la palabra del Señor, pero que la pongamos en obra. Y esto solamente es posible a través, aleluya, de la obediencia. El Salmo 119, versículo 9, lo vuelvo a leer, pero ahora la Nueva Traducción Viviente dice: ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Amén. ¿Cómo podemos nosotros mantenernos puros en un mundo lleno de impurezas? ¿Cómo es posible que yo pueda mantenerme fiel a Dios, me pueda mantener fiel a mis convicciones en un mundo lleno de tantos cambios y de tantas cosas que quieren llevarnos, aleluya, a cometer cosas que no agradan a Dios? Bueno, la respuesta está ahí. La respuesta es contundente y no se deja esperar. Dice: obedeciendo tu palabra. Cuando usted obedece la palabra del Señor, hermanos, esto le trae, aleluya, una gran bendición, aleluya, a su vida, a pesar de cualquier entorno en el que usted viva. Mire, la obediencia, si usted lo quiere anotar, lo puede anotar ahí en sus notas, a un ladito, pero hay algo que sucede a través de la obediencia. La obediencia es un acto de adoración genuino. Amén. Cuando obedecemos la Biblia, cuando obedecemos la palabra de Dios, lo que estamos haciendo es manifestando un acto de adoración genuino al Señor. Usted puede ver en San Juan capítulo 14, versículo 15 y 21, se señala lo mismo. Jesús dice, y lo repite en el verso 21, dice en el verso 15: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Amén. Si realmente me aman, recuerde que el amor, hermanos, determina nuestra adoración. Nuestra adoración. Entonces, aleluya, nosotros hacemos un acto de adoración genuina al Señor cuando usted y yo obedecemos lo que dice la palabra del Señor. Por eso es importante obedecer. Esta obediencia no solamente es de corazón. Amén. Esta obediencia tiene que hacerse evidente. Amén. Usted no sabe, pero yo obedezco a Dios en mi corazón como usted no se imagina. Pero lo que veo es todo lo contrario. Amén. Dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 16, versículo 19: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. La obediencia no se esconde. La obediencia no se esconde, iglesia. La obediencia no está oculta. La obediencia no está tras bambalinas, como decimos. Amén. La obediencia se hace evidente. Y la obediencia a Dios, hermanos, se hace notoria. Y dice Pablo, dice: esa obediencia ha venido a ser notoria, así que me he gozado tanto con ustedes. Me gozo tanto de vosotros. También la obediencia da testimonio de nuestra relación con Dios. Amén. Una persona que obedece a Dios, hermanos, está dando testimonio de su relación con Cristo. Amén. Una persona obediente está diciendo: yo estoy en comunión con Dios. Juan 14, 23 y 24 dice: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama, no me obedece. Fíjese cómo dice Jesús: vendremos a ellos. Mi Padre los va a amar y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Es decir, Dios se relaciona con gente obediente. Amén. Dios no se relaciona con gente desobediente. Amén. Dios se relaciona con aquellos que obedecen la palabra del Señor, que están procurando obedecer lo que la Biblia está enseñando. Dice el Señor: el que no me ama, no me obedece. Y también, hermano, la obediencia es una expresión de compromiso con Dios.
Amén. Cuando usted obedece, usted está diciendo, estoy comprometido con Dios. Y Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? En otras palabras, nadie puede llamar a Jesús Señor si no lo está obedeciendo. Amén. ¿O son huecas esas palabras? Él dice, nadie, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Pero no hacen lo que yo les digo. Hay algunas citas ahí en Romanos 6, 19, 22. Amén. Pero leo Santiago 1, 25. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Vamos a ser obedientes a la palabra del Señor. Número 4. El cuarto medio que Dios utiliza, hermanos, para, aleluya, progresar, llevarnos a progresar en la santificación es la oración. Amén. Dios se vale de tiempos de comunión con Dios, con Él, amén, con nosotros. Cuando nos relacionamos con Él en oración, Dios se vale de esos momentos, hermanos, para obrar en nuestras vidas. Amén. Dios, acabo de mencionar al principio que Dios se aseguró de que tanto Israel como la iglesia supieran, hermanos, la necesidad, el deber de vivir unas vidas santas. Pero a veces no lo comprendemos. Deberíamos de entender, hermanos, cuál es la voluntad de Dios para nosotros al llamarnos santos. Cuando Moisés está para llevar al pueblo, hermanos, por el desierto hacia un peregrinaje hacia la tierra prometida, la Biblia dice que Moisés en un momento determinado se detiene para orar. Y mientras él está orando, él le dice, Señor, mira, si tu presencia no va conmigo, yo no avanzo. Y Dios le dice, mi presencia va contigo y te dará descanso. Oiga, qué tremendo. Eso parecía ser suficiente. Bueno, pero Moisés sigue buscando a Dios en oración. Y cuando comienza a orar, una vez más, después de que Dios le dice, estaré contigo, él empieza a orar y le dice al Señor, Señor, ¿en qué se conocerá que yo y tu pueblo somos un pueblo que hemos hallado gracia delante de tus ojos? Amén. Y entonces Moisés dice que seamos un pueblo apartado de todos los demás. ¿Qué es lo que Dios le dijo a Israel? Dios le dijo a Israel, yo no soy como los otros dioses. Así que lo que espero de ustedes es que ustedes no sean como los otros pueblos. No sé si me está entendiendo. Pero hay gente, hermanos, que no comprende lo que Moisés oró. Amén. ¿Por qué? Porque nuestras oraciones están llenas de necesidades físicas, están llenas de necesidades económicas. Pasamos tanto tiempo pidiendo, no es que esté mal esto, está bien que usted pida a Dios por sus necesidades. Pero a veces nos llenamos tanto de necesidades materiales, de necesidades físicas, de necesidades de otras índoles y no clamamos a Dios, hermanos, no clamamos a Dios pidiendo, aleluya, una renovación en nuestro espíritu. Dios está esperando que nosotros oremos y que le digamos al Señor, Señor, santifícanos, Señor, purifícanos. Mire lo que oraba David. David oraba en el Salmo 139, versículo 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cuál cosa en mí que te ofende y guíame por el camino de la vida eterna. David está disponiendo su corazón a crecer en santidad con Dios. Él dice, examíname. Él dice, conóceme. Él dice, pruébame. Él dice, señálame, pero también dice, guíame. Porque lo que quiero hacer es que quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer lo que a ti te agrada. Quiero hacer lo que a ti te gusta que yo haga. Pero hay que orar. Cuando nosotros oramos de esta forma, hermanos, el Salmo 145 promete que Dios está cercano a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Debemos de pasar tiempo, hermanos, orando al Señor. Mire, las pláticas influyen en nuestras vidas. Hay pláticas, aleluya, que quizás han marcado su vida. Y usted ha platicado con alguna persona y usted dice, es que yo no sé por qué me impresionó tanto esta plática.
Amén. Me impresionó tanto esto y de pronto usted llega y esa plática influyó en usted y está pensando y usted está de alguna manera tratando de entender esa plática y trajo confusión a veces esa plática o trajo de alguna manera contrariedad en su vida y no sabe cómo digerir lo que escuchó. Oiga, las pláticas de Cristo no son así. Cuando tú platicas con Cristo las cosas cambian. Cuando tú platicas con Dios, hermanos, Él te va a dar paz. Él te va a dar favor. Él te va a dar el consejo sabio. Amén. A veces tomamos tanto tiempo platicando, hermanos, con la vecina. Y no es que esté mal que platique con la vecina. Amén. Pasamos tanto tiempo escuchando por el teléfono, hermanos, los sucesos más actuales de la colonia. Amén. O lo que ha pasado con algunas personas. O lo que ha sucedido. Y todo eso. Y luego pues vamos a orar por ellos. Ya después. Ahí te veo. Bye. Bueno, fuera que oráramos por ellos. Pero el chisme, la calumnia, el falso testimonio, ese tipo de pláticas no cambian tu corazón. Al contrario, lo dañan. Al contrario, lo echan a perder. Aleluya, te traen cosas malas. Pero cuando tú tienes una plática con Cristo, cualquier circunstancia, cualquier situación toma, hermanos, un camino diferente. Porque está en la dirección correcta. Cuando tú hablas con Dios, dice, cercano está Jehová a los que, aleluya, le invocan, a todos los que le invocan de veras. Den un aplauso al Señor en esta mañana. Sigue pidiendo y vas a recibir. Sigue buscando y vas a encontrar. Sigue llamando y la puerta se va a abrir, dice la Escritura. La pregunta es, ¿qué es lo que estamos pidiendo? ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? Tenemos que crecer. Tenemos que avanzar. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros crezcamos y avancemos, aleluya, en nuestra vida espiritual, que podamos practicar esa santificación progresiva en nuestras vidas. Hay un detalle interesante en la bandera de Australia. En la bandera de Australia, hermanos, en el diseño, en el logo, aparecen dos animales. Uno de ellos es una ave, amén, el emo, amén, así se conoce, emo, amén. Es una ave, aunque no vuela. Amén, pero es conocida como una ave. Y también está el canguro, amén, que es un animal típico de aquella nación en Australia, amén. Entonces están estos dos animalitos, amén. Y sabe que estos dos tienen una peculiaridad que le da sentido, aleluya, al emblema de la nación, a esta nación australiana. Y es el hecho, hermanos, que ninguno de los dos puede caminar hacia atrás. Ninguno. Amén. El emo tiene tres dedos, ¿verdad? Tiene 3 dedos. Este pájaro o esta ave tiene 3 dedos. Amén. Y debido a eso, hermanos, si camina hacia atrás se tropieza. Amén, se tropieza. Amén. No puede caminar hacia atrás. Tiene que caminar de frente. Tiene que caminar de frente. El canguro, hermanos, debido a su cola, amén, no puede caminar hacia atrás porque su cola no se lo permite, se tropieza. Amén. Se tropieza, se cae. Así que si quiere avanzar, él tiene que caminar de frente. Dios nos ha dado los recursos necesarios para que usted no tenga que caminar hacia atrás. Porque caminar hacia atrás es una caída segura. Caminar hacia atrás es tropezar. Caminar hacia atrás no es la dirección correcta. La dirección correcta es hacia adelante. La dirección correcta es avanzar hacia adelante. Hay que ir de frente, iglesia. Aleluya, hay que ir de frente. Aleluya, y Dios nos ha dado los recursos para poder ir de frente. Dios utiliza estos medios, la confesión de pecado. Dios utiliza la meditación en la palabra. Dios utiliza, hermano, la obediencia y la oración para que nosotros vayamos de frente caminando hacia adelante. Pero por último, el quinto medio que Dios utiliza, hermano, para nuestro crecimiento en la santificación es la obra del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo. Solamente leo algunos pasajes dando énfasis a esta parte. 1 Corintios 6:11 dice, y habéis sido santificados, y luego al final dice, por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Ahí está el Espíritu Santo obrando en nuestra santificación. Primera de Pedro 1:2 dice, mediante la obra santificadora del Espíritu. Y en segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 dice, mediante la santificación
por el Espíritu y la fe en la verdad. El Espíritu Santo obra en nuestras vidas, hermanos, y uno de esos propósitos del por qué el Espíritu Santo se nos ha sido dado a la iglesia es porque el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas para santificarnos. Amén. Pablo habla de ser renovados en nuestro entendimiento por el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo obra en nuestro interior. Amén. De tal forma que usted y yo podemos ir avanzando y progresando en nuestra vida piadosa, en nuestra vida santa delante del Señor. Pero hay 4 cosas, hermanos, que Pablo recomienda para poder dejar que la obra del Espíritu Santo santifique nuestras vidas. Solamente los voy a mencionar. Primero, Pablo menciona, hermanos, que debemos de andar en el Espíritu. Ponga la palabra andar. Amén. Ahí en sus notas, andad en el Espíritu. Amén. Dice la Escritura en la Reina Valera del 60, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Gálatas capítulo 5 versículo 16. Amén. Andad en el Espíritu. Tenemos que andar. Esto habla, hermanos, de relacionarnos, de caminar, de acompañarnos. Amén. De dejarnos llevar, aleluya, por el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Hacer del Espíritu Santo nuestro compañero diario. Hacer del Espíritu Santo, amados hermanos, nuestro amigo, aleluya, de todos los días. Esto es andar en el Espíritu. Cuando andamos en el Espíritu, dice que no vamos a dejar que los impulsos de la naturaleza pecaminosa, aleluya, surjan, sino que el Espíritu Santo, aleluya, va a manifestar su poder y su favor en nuestras vidas para que podamos nosotros, aleluya, poder hacer lo que conviene de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros. Pero también Pablo dice que tenemos que ser guiados por el Espíritu. Andar en el Espíritu, pero también ser guiados por el Espíritu. Amén. Tenemos que dejar que Él nos guíe. Amén. Tenemos que dejar que Él nos lleve, aleluya, a la dirección correcta. Pero también utiliza la palabra controlados por el Espíritu. Amén. En Romanos, en el capítulo 8, versículo 5, dice Pablo: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero dice: pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Amén. Esto es una forma de comparar. Cuando tú estás pensando las cosas pecaminosas, quiere decir que tú estás siendo dominado por la naturaleza pecaminosa. Estás dominado por la carne. Estamos dejando que la carne tome terreno. Estamos dejando que la carne, aleluya, influya más en nuestras vidas. Y esto, hermano, se va a ver en tus decisiones. Se va a ver en tu estilo de vida, la forma en que tú vives, la forma en que tú piensas, la forma en que tú actúas, la forma en que tú hablas, la forma en que tú te relacionas con las personas. Amén. Hasta incluso tu Facebook. Aleluya. Amén. Sí, tu Instagram, tu Twitter. Se van a ver influenciados, aleluya, por lo que domina tu vida. Se van a ver influenciadas los tipos de personas con las que tú te relacionas. Hay un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Amén. ¿Me entiendes? Dime con quién andas y te voy a decir quién tú eres. Hay otra frase ya un poco más cristiana: dime qué música escuchas. Amén. Sí. Amén. Todo se va a ver influenciado por las cosas que dominan. Amén. Por eso dice el apóstol Pablo aquí: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas. Amén. ¿Me entiende? Pero aquellos que son controlados por el Espíritu. ¿Cuál es la evidencia de que estamos siendo controlados por el Espíritu? ¿Cuál es la evidencia de que hemos sido controlados por el Espíritu Santo de Dios? Bueno, Pablo dice aquí, piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Y por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Debemos nosotros, hermanos, aleluya, buscar el control del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Más adelante dice el versículo 8, dice que los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios.
Nunca pueden agradar a Dios. Es importante entonces que dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, que podamos dirigir nuestra vida, hermanos, de acuerdo a la guianza del Espíritu, que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Amén. Y oiga, esto me hace pensar un poco en, por ejemplo, usted quería comer tacos en Reynosa, se va a la casa del taco. Digo, ¿cómo se llama? A la calle del taco. ¿Verdad? ¿A poco no? ¿Verdad que sí? ¿Quiere ir a Río Bravo a comer tacos? Bueno, hace años atrás, no sé si todavía esté, pero íbamos con el güero, ¿verdad? Algunos de ustedes fueron ahí, ¿verdad? Muy ricos tacos. ¿Verdad? Pero y si todavía vivía le estoy dando promoción, ¿ok? Pero oiga, uno sabe, ¿verdad? ¿Quieres andar? Usted sabe ciertas áreas en la ciudad donde usted no puede andar noche. Amén. Usted sabe a qué lugares usted puede acudir, a qué lugares no pueden ir. ¿Me entiende? Entonces, hay ciertas áreas que usted sabe que usted no puede andar. Hay lugares donde usted sabe que usted puede andar. Amén. Pues dice el Señor, cuando tú andas con el Espíritu Santo no tienes que preocuparte de eso, porque el Espíritu Santo te va a llevar por caminos correctos, por caminos seguros, por caminos estables, pero esto te va a llevar a no satisfacer los deseos de la carne. Hay que andar en el Espíritu, hay que ser guiados por el Espíritu, pero también hay que ser controlados por el Espíritu Santo. Y esto nos lleva, cuando andamos en el Espíritu, cuando somos guiados por el Espíritu, cuando somos controlados por el Espíritu, esto nos lleva a la cuarta cosa, que es el fruto del Espíritu Santo. Amén. Inevitablemente nosotros empezaremos a dar el fruto que corresponde, hermanos, de acuerdo a la influencia del Espíritu Santo de nuestra vida. ¿Cuál es ese fruto? Dice Gálatas 5, versículo 22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad y fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Cuando somos controlados, hermanos, guiados y andamos en el Espíritu, hermanos, podemos nosotros empezar a ver florecer el fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. 5 cosas de las cuales Dios se toma para que usted y yo podamos progresar en este proceso de la santificación. Dios quiere santificar nuestras vidas. A usted y a mí el Señor nos llama santos, nos llama a ser santos, a vivir en santidad. Esto no es opcional, amén. La santidad, hermanos, es la voluntad de Dios para nosotros. Dios en su voluntad quiere que seamos santos. Es una necesidad y un deber de todo creyente. Pero también, por último, póngase de pie conmigo, por favor, y pasen los músicos. Pero también, hermanos, la santidad es un requisito para poder ver a Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la santidad nadie verá al Señor. Yo les hablé de 2 facetas de la santificación, pero hay una tercera faceta. Amén. Hay una tercera faceta. Y esa tercera faceta, hermanos, o fase de la santificación, hermanos, tiene que ver con el momento en que estemos nosotros en la eternidad con Cristo. Hoy, Dios nos ha puesto en una posición, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, de tal forma que nuestra vida de pecado es quitado y venimos a ser nuevas criaturas. Y esto nos da, hermanos, una santificación posicional. Amén. Pero entendimos que hay una segunda faceta, que es la santificación progresiva de todos los días. Todos los días, todos los días. Buscar, hermanos, a través de estos medios, que Dios desarrolle su obra y perfeccione su obra en nuestras vidas. Ese ya no vivo yo, se oye fácil, pero no es. Amén, no es. Mañana vendrá el lunes. Amén. Y el Octavio querrá tomar lugar. Pero tendré que recordar que ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Y de acuerdo a eso tengo que vivir yo para Dios. Amén. No es fácil. Pero hay una tercera faceta, y esta faceta, hermanos, solamente la alcanzaremos cuando podamos estar en la gloria con el Señor. Pero ¿cómo podemos llegar allá si no estamos viviendo una vida agradable acá? Amén. ¿Cómo podemos llegar allá
y disfrutar de esa clase de santidad con Él, si aquí en la vida no hemos hecho y nos hemos enfocado a hacer lo que Dios está esperando de nosotros? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, esto tiene un sentido, hermanos, hacia la eternidad, pero también tiene un sentido para nuestro tiempo. Porque todos queremos ver a Dios. Yo quiero ver a Dios en mi familia. Yo quiero ver a Dios en mi vida matrimonial, mi vida personal. Amén. Queremos ver a Dios en cada aspecto de nuestra vida económica, trabajo, finanzas, asuntos de necesidades de la vida. Si queremos ver a Dios ahí, tenemos que vivir vidas santas. Porque nadie puede ver a Dios sin santidad. ¿Quién entrará a tu lugar santo?, dijo el salmista. ¿Quién podrá subir hasta tu monte santo? En el Salmo 25. Y entonces David dice: limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño, él recibirá la bendición del Dios de Jacob. Tenemos que vivir vidas santas. Tenemos que agradar a Dios. Por eso dice la Biblia: procuren. Dios sabe que somos imperfectos. Dios sabe que cometemos errores. Por eso nos ha dado estos recursos: la confesión de pecado. ¿Has cometido alguna falta? Abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque no puedes olvidar que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Hoy hay perdón para tus faltas. Hoy hay restauración para tu vida. Hoy hay un nuevo comienzo, si tú así lo quieres. Pero tienes que confesar al Señor cualquier pecado. Un pecado oculto no te lleva a nada bueno. No prospera el alma que encubre su pecado. Pero si tú lo confiesas, dice el Señor: yo te perdono y tendré misericordia para tu vida. Hoy podemos hacer esto. Por eso es importante que nosotros, hermanos, podamos decirle al Señor en oración: Señor, así como oraba David, examíname, Señor, conóceme, pruébame, guíame. Amén. Quiero que tú me dirijas, quiero que tú me enseñes.